Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. El día de hoy vamos a aprender el segundo ejercicio de manómetros. Bien, el enunciado nos dice que se tiene el siguiente esquema y se pide determinar la presión total del gas y la presión total manométrica con los datos mostrados en la figura. Muy bien, entonces lo que primero debemos hacer, vemos que tenemos una mezcla de líquidos que es mercurio, aceite y queroseno. Lo que primero debemos hacer es transformar este sistema que está inclinado a alturas verticales. Bien, como vemos acá el ángulo por ley de triángulos, se puede volver a repetir indefinidas veces para todos los elementos. Bien, entonces vamos a pasar a transformar de la siguiente manera. Recordemos que nuestro triángulo con un ángulo alfa nos decía que la altura va a ser la siguiente con una longitud. Nos decía que el seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Entonces nuestra altura va a ser igual a el seno del ángulo por la longitud. Bien, una vez teniendo ya esta fórmula despejada, que debemos utilizarla siempre con mucho cuidado, chicos, vamos a pasar a resolver primero para el mercurio. Para el mercurio nos dice que la altura de mercurio va a ser igual, altura de mercurio igual a seno de 30 grados por la longitud del mercurio. La longitud del mercurio son 30 centímetros de mercurio, dándonos un total de la altura de mercurio, 15 centímetros de mercurio. Muy bien, esto lo vamos a pasar acá. Altura de mercurio, 15 centímetros de mercurio. Muy bien, entonces ahora nos queda hacer lo mismo para el aceite. El aceite lo vamos a llamar A, va a ser la altura del aceite igual a seno de 30 grados por, ¿cuánto es la longitud? Son 40 centímetros. 40 centímetros, ¿pero de qué? De aceite. Entonces la altura del aceite va a ser igual a 20 centímetros de aceite. Y por último, la altura del queroseno. La altura del queroseno, para nuestro queroseno va a ser altura del queroseno igual a seno de 30 multiplicado por la longitud del queroseno, que son 50 centímetros de queroseno, haciendo un total de altura del queroseno igual a 25 centímetros de queroseno. Muy bien, entonces ahora ya tenemos las alturas correspondientes. Es como si tuviéramos la gráfica de la siguiente manera. Pero, como no podemos sumar alturas de mercurio más aceite más queroseno, todavía debemos transformar estas alturas a milímetros o centímetros de mercurio. ¿Cómo hacemos esta transformación? Utilizando esta fórmula, como hemos visto en un video anterior, nos dice que la altura de mercurio va a ser igual a la densidad del líquido X por la altura del líquido X dividido entre la densidad del mercurio. Utilizando esta fórmula vamos a transformar todas estas alturas. Bien, como el primero es mercurio, esto ya no podemos transformarlo más, ahí se va a quedar. Entonces hacemos la transformación para el aceite. Bien, la transformación para el aceite vamos a hacerlo de la siguiente manera, que va a ser en total altura de mercurio por la densidad del aceite por la altura del aceite dividido entre la densidad del mercurio. Metiendo datos a la calculadora, la densidad del aceite nos dice que son 0.79, la altura del aceite que hemos sacado que son 20 centímetros, y la densidad del mercurio. ¿Cuánto era la densidad del mercurio? 13,6. Entonces, metiendo todos los datos a la calculadora, nos da igual a 1,16
centímetros de mercurio. Muy bien, hacemos exactamente lo mismo para el queroseno. Para el queroseno vamos a tener la altura de mercurio, que va a ser igual a la densidad del queroseno por la altura del queroseno dividido entre densidad de mercurio. La densidad del queroseno, 0,82 gramos sobre centímetro cúbico. 0,82. La altura del queroseno, 25 centímetros. Y la densidad son 13,6. Metiendo todos esos datos, tenemos un resultado de 1,51 centímetros de mercurio. Muy bien, chicos, ya tenemos la primera parte del ejercicio. Una vez hechos los cálculos y hallado las alturas en centímetros de mercurio, lo que nos dice que la gráfica va a pasar de lo que estaba en un plano inclinado a hacer una gráfica de esta manera. Entonces, lo que nos pide el enunciado primero es hallar la presión manométrica. ¿Qué va a ser la presión manométrica? Va a ser la suma de todas las alturas, o sea, la altura total. ¿Cómo vamos a hallar la altura total? Directamente, como ya tenemos todo en la misma unidad que son centímetros de mercurio, hacemos la suma de la altura de mercurio más la altura del aceite más la altura del queroseno, que todo ya está convertido a centímetros de mercurio. Entonces, haciendo la suma de todas las unidades, nos va a quedar un total de altura total, va a ser igual a 17,67 centímetros de mercurio, o una altura total, una presión manométrica de 176,7 milímetros de mercurio. Muy bien, esa es la respuesta de un inciso del ejercicio. ¿Qué nos dice la segunda pregunta? Nos pide hallar la presión del gas. ¿Cuál va a ser la presión del gas? Igualamos los puntos, la presión en A va a ser igual a la presión en B. Entonces, hacemos uso de lo que es la ley de Pascal. La presión de A va a ser igual a la presión de B. La presión de A directamente va a ser la presión del gas X. Y la presión de B es la suma de todas estas alturas, altura total, que ya tenemos el dato, altura total, más una presión atmosférica. Como en el enunciado no nos dice nada de presión atmosférica, asumimos que estamos trabajando a nivel del mar. Entonces la presión atmosférica va a ser una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Entonces vamos a tener un resultado de la presión del gas X, presión de X igual a, la altura total era 176,7 milímetros de mercurio, más los 760 milímetros de mercurio de la atmósfera. Entonces, el resultado nos da igual de presión de X es igual a, dando un total de 936,7 milímetros de mercurio. Y ese sería el resultado del ejercicio de manómetros.